Hechos 3. Los que necesiten apuntar, recomiendo, porque este mensaje, hermano, lo estamos ubicando en el contexto de Hechos 1 y 2. Es la sanidad del cojo. Y es un poquito teológico, se lo advierto desde el principio, así que si quiere apuntar, sería bueno. Vamos a leer este capítulo Hechos 3. Recuerde Hechos 2, Pentecostés, predicación, 3,000 salvados, permanecían 42 de 2, perseveraban en la doctrina, comunión, Santa Cena, oraciones y compartían juntos las cosas, se apoyaban. Entonces, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Se nos olvidó cantar este coro en la escuela dominical, ¿verdad? Mas Pedro dijo: plata y oro no. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asido a Juan, el cojo que había sido sanado, se le seguían diciendo el cojo, ¿verdad? Pero ya no era cojo, se le conocía como el cojo. El cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y este fue el propósito de este milagro, que fuera señal para que se interesara mucha gente a venir a escuchar el Evangelio. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, fíjese que el cojo tuvo fe. En el momento de la sanidad no se menciona, pero cuando Pedro y Juan le pide que lo miren y que se levante, le estaba pidiendo fe. Porque Pedro aquí dice en versículo 17, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad, presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes
anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta sea desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Para el título de este mensaje, don Oscar, puede ser la señal del cojo sanado, la señal del cojo sanado. ¿Cuántos recuerdan sus clases en colegio de física o tal vez universidad? ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica, ¿se acuerdan? Dice que la energía en el universo es constante, no se puede perder. La energía del universo ni aumenta ni se disminuye, pero la segunda ley de la termodinámica dice que la energía en algún lado tiende a disiparse. Se habla de la entropía, que todo se descompone. El techo de la casa se derrumba, el carro nuevo se gasta, la bicicleta se gasta las llantas, se rompe la cadena. El agua se contamina mucho más fácil de que se limpie. Es más fácil arruinar un bosque talando irresponsablemente. Yo que me gusta mucho la madera, la linda madera que Costa Rica ha tenido demasiado que ya no, porque talamos irresponsablemente. Es mucho más fácil arruinar un bosque que manejarlo con responsabilidad. A los seres humanos no se nos pega la buena salud, se nos pega la gripe. Todo tiende hacia la descomposición. Para no hablar de las relaciones. En un instante se pueden dañar las relaciones entre nosotros, pero puede durar años para reponerlas. Los mecánicos con arduo trabajo reparan un carro, pero ¿quién puede reparar un corazón roto? Algo está mal con el mundo y lo sabemos. Algunos tratan de fingir que nada está mal. Comamos y bebamos, alegrémonos, hagamos fiestas. Tratan de fingir que todo está bien. Sabemos lo que pasa con ellos. Algunos intentan ignorarlo, otros intentan escapar. Yoga es un intento. Póngase la mente en blanco. Escápese de esto. Claro, siempre tienen que poner la mente no en blanco y volver al mundo real, pero en su momento de yoga se escapan de este mundo colapsándose. Todo sigue siendo
vanidad de vanidades. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es normal este mundo? El Big Bang explotó y creó este mundo con tanto problema. ¿Así fue? ¿Un Big Bang equivocado? La Biblia nos dice qué pasó. Dios creó su mundo perfecto. Creó las relaciones humanas perfectas, lindas y hermosas. Y Adán y Eva, nuestros padres, no tuvieron a bien vivir en esa comunión con su Creador, uno con otro, sino que se rebelaron, creyeron una mentira, y nosotros seguimos naciendo de su naturaleza bajo la misma maldición. Leo de Génesis 3:17, si tiene sus cuadernos, 3:17 al 19. Al hombre Dios le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Escuchen, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Tírele una piedra a esa lora. Está inspirado por el demonio. Dios nos dice qué fue lo que pasó, hermanos. Lo que pasó fue que el Dios que cumple, el Dios fiel que cumple, dijo: el día que comieres morirás. Y la maldición prometida cayó. Ahora, si eso fuera todo, hermanos, la Biblia sería nada más esto. Génesis 1 al 3 sería toda la Biblia y no estaríamos aquí. Pero en medio de maldición se escucha palabras de esperanza. Antes de maldecir a la mujer y al hombre, Dios había dicho a la serpiente: yo pondré enemistad entre ti, la mujer, y tu simiente, la suya, y te va a aplastar la cabeza. De ahí en adelante es por eso que tenemos el resto de esta Biblia, hermano. Porque Dios no cede ni al pecado, ni mucho menos al maligno, su creación, sino tiene su plan. Y de ahí en adelante empezamos a escuchar promesa tras promesa. No tenemos tiempo, ni es el propósito de leerlas todas, ni mucho menos, pero vamos a leer un par. En Isaías 65, oiga lo que dice el profeta, 65, 17, dice Dios: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Oiga, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Esta creación no va a ser la palabra final. Esta creación golpeada por el pecado y rebeldía y consecuencias del hermano no es la última palabra. La última palabra, dice Dios: crearé nuevos cielos y nueva tierra, y se gozará. Ni recordarán aquellas cosas tristes
ni vendrán a la memoria. No habrá más catástrofes. Seguimos leyendo 19, Isaías 65, 19. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo. Vea usted, la comunión con Dios había sido rota. Dios expulsó a Adán y Eva del huerto y desde ahí en adelante nacemos en el desierto, en el exilio. Pero la promesa de salvación es que Dios vendrá a su pueblo. Seré tu Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andaré en medio de vosotros, dice Dios muchas veces. Y aquí dice, me alegraré. Dios se alegrará con Jerusalén. Y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Clamor de ejércitos, llegando con espadas y lanzas y escudos. Porque Dios se gozará con su pueblo. Oiga qué hermoso, hermano. Oiga qué esperanza. En capítulo 40 de Isaías sigue habiendo estas lindas promesas. 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice Dios, prepáreme a mí camino. Y sabemos que Juan el Bautista llegó con ese mensaje porque Jesucristo es Jehová encarnado, que vino a habitar en medio de su pueblo y a dirigirnos a un nuevo éxodo, sacándonos de la esclavitud de Egipto y llevándonos a la nueva tierra final. Un nuevo comienzo es anunciado en el Antiguo Testamento, hermano. Y los piadosos en el tiempo del Antiguo Testamento se preguntaban, ¿cómo será? ¿Cuándo será? Y tuvieron que esperar mucho tiempo. Y cuando abrimos el Nuevo Testamento, la nueva etapa que está pronto a venir Jesucristo, todavía encontramos un Zacarías piadoso, una Elizabeth creyente, esperando un Simeón y Ana, esperando la consolación de Israel. Los piadosos echaron mano de las promesas, aunque no las vieron en persona. Y es entonces, hermanos, que vemos que casi como el pecado entra al mundo en dos etapas, más o menos parecido, la salvación entra en dos etapas. Ahorita vamos a llegar a Hechos capítulo 3, tenga paciencia. Porque el pecado entró en dos etapas. Dios prometió muerte. Y cuando Adán y Eva se rebelaron contra la palabra de Dios, murieron. Murieron físicamente. La comunión con Dios fue rota. Eso se llama muerte espiritual. Muerte. Pero no murieron físicamente. Adán vivió más de 900 años. Entonces la muerte entró en el mundo en etapas. Muerte espiritual, muerte física. Sigue sucediendo. Las personas nacen por naturaleza muertas. Muertas espiritualmente, pero mueren después de una vida. Pues en algo parecido, hermano, la victoria de Cristo vino en dos etapas. Jesucristo resucita de la tumba, victoria. La muerte es vencida. La muerte es vencida. Y los que creemos en Cristo tenemos vida eterna. Sin embargo, no tenemos cuerpos glorificados. No vivimos sobre la nueva tierra que acabamos de leer. Hay etapas, y esas dos etapas los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Y esto es lo que estamos viendo en Hechos capítulo 3. El ya, pero todavía no, apúntelo en su cuaderno, porque es poder manejar el ya
pero todavía no, es sumamente importante para el cristiano, para que no espere lo que Dios no promete y para que verdaderamente viva con lo que Dios sí le promete. Hablemos de esto. Volvamos a Hechos capítulo 3. Estamos todavía en el acontecimiento de Pentecostés. El día de Pentecostés, Dios dio señales de la victoria. ¿Cuáles eran? 2 señales y otra cosa. ¿Cuáles eran las 2 señales? Viento, lenguas de fuego. Hablaron lenguas no como señal, sino como, pues, efecto de que el evangelio era para todas las naciones. ¿Señales de qué? De que los últimos días habían amanecido. Señal de que las profecías se estaban cumpliendo en Cristo, hermano. Señal de que la salvación en Cristo es una realidad. Salvación confirmada. La victoria sellada. La tumba de todo cristiano reventado. Y aquí entra la sanidad del cojo en Hechos capítulo 3. Fíjese que Pedro, cuando tal vez Pedro no se dio cuenta en el momento que sanó al cojo, ellos pasaron y Pedro fue iluminado por Dios, porque así eran las sanidades de los apóstoles. Los apóstoles no sanaron a todos. Pablo dejó enfermo a Trófimo en Mileto. Epafrodito, junto con Pablo, casi se muere. Pablo nunca lo sanó. Pablo mismo tuvo aguijón que 3 veces pidió a Dios que le quitara y nunca se lo quitó. Entonces vamos a entender, hermanos, de ya, pero todavía no. No todos los cristianos vamos a recibir sanidad milagrosa. Eso está claro en el mismo Nuevo Testamento. De hecho, este tipo de señal rápidamente fueron eliminándose en el mismo Nuevo Testamento. Pero cuando Pedro y Juan pasan por el cojo, Pedro recibe la iluminación que este es el momento de sanar. Y tal vez no entendió todo lo que estaba pasando, pero cuando se levanta el cojo y el cojo se vuelve el predicador más eficaz, porque el cojo está saltando y está clamando y diciendo, mire, estoy bien. Toda la gente se admira y se congrega, todos se vienen corriendo. Entonces Pedro entendió para qué era y empieza a predicarles. En los versículos 11 y 12 en adelante, ahora Pedro sí entendió para qué fue esta señal y comienza a predicar. Fíjese en el énfasis de Pedro. El énfasis está en 2 cosas. Primero, el ya. Estamos en ya y todavía no, ¿ok? Primero, Pedro enfatiza el ya, el cumplimiento de las promesas. Versículo 14, por esta fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por bocas de sus profetas. Dice Pedro, la sanidad de este hombre es una prueba de lo que Dios había anunciado, que tenía que enviar a su Cristo. Versículo 24, lo dice concluyendo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Fíjese que Pedro no suaviza su mensaje. Fue duro lo que Pedro les dijo, al igual que en el día de Pentecostés. Vea todo lo que llama a Jesucristo. Mire,
en 13, Jesús, a su Hijo Jesús, vea 14, negaste al santo y al justo. Solo Dios es santo y justo. Solo Jehová. Mataste al autor de la vida. No sé cómo no lo apedrearon, pero es que Dios tenía ese momento preparado para que escucharan. No sé cómo no lo mataron. Mataste al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? En la Biblia solo Dios. Mataste a Dios. Y para añadir insulto sobre insulto, dice, y pediste a un homicida. Pediste a un homicida en lugar del que es autor de la vida. Y lo mataste. Pero todo esto, dice Pedro, fue anunciado. Entonces, la sanidad del cojo, ¿de qué es testimonio ya? De que aquel a quien había matado resucitó, está vivo. Por eso Pedro decir, en este nombre de Jesús, Jesús está vivo, nosotros no le sanamos. Eso está claro, porque nos miran a nosotros como si nosotros por nuestro poder o piedad lo hubiéramos sanado. Nada que ver, es Jesús. Ustedes lo mataron, pero resucitó. Y aquí está el poder de Jesús, el ya. La señal de la sanidad del cojo es señal del ya. Un hombre de 40 años sanado de parálisis. Nosotros sabemos que muchas veces los milagros de Cristo, porque Cristo no sanó a todos los leprosos en Israel, en Palestina, ese evangelio cruel que se ha predicado en nuestro país, de que si usted tiene fe, Dios tiene que sanarte. Eso es un evangelio cruel porque no es bíblico y no es cierto. Nosotros creemos que Dios nos sana, creemos que Dios nos tiene aquí vivos, por supuesto que sí, y que Dios lo haga de formas milagrosas, poderosas, también lo creemos. Pero como señal, como imponer manos y sanar, porque yo diga, Dios no enseña. La Biblia no enseña eso. Y ha sido un mensaje cruel para muchas personas que llegaron a perder su fe en Dios porque creyeron un evangelio falso y un mensaje equivocado. Muchas veces Jesucristo y también los apóstoles sanan o hacen un milagro con una enseñanza. Cuando Cristo sanó a los ciegos, era acompañado con ¿cuál mensaje? Yo soy la luz del mundo. Cuando Jesucristo levantó a los muertos, ¿qué era la enseñanza? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, los milagros de Cristo no fue al azar de andar sanando o haciendo milagros, hermano. Fueron señales al igual que esta señal. Y no debemos perder vista de esa realidad. Y ese cojo, ese paralítico incapaz de levantarse ni que nadie lo levantara, era señal y representación de todo ser humano incapaz de salvarse, nunca. Y la señal es que no hay nada, ningún impedimento en este mundo más poderoso que el poder de Dios para salvar a un hombre. Y el poder de Jesucristo lo levanta y se maravillan, se quedan atónitos. Pero Pedro aplica la lección. A este Dios se ha glorificado para que confíen y crean, se arrepientan, se conviertan en aquel que es el justo, el santo y el autor de la vida.
Entonces, interiormente, esto es una señal de salvación ya interiormente, pero también es una señal en el ya de que la obra de Dios completa tocará también estos cuerpos físicos. Era señal de que el propósito de Dios es totalmente completa, es la creación misma y estos cuerpos también. Ahora, fue señal, no fue la realidad final. El paralítico volvió a morir. Y es por esto que estamos enfatizando que fue señal de realidades ya y también un todavía no. Pedro predica el todavía no en versículo 21. El cojo es sanado, el cojo es salvado. El mensaje es arrepiéntanse y conviértanse para que ya tengan perdón de pecados. Pero, versículo 21, ¿a quién es? A Cristo, de cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Hay un todavía no, hay una espera, 2 etapas para la salvación. Hay una etapa ya en que se debe predicar el Evangelio, arrepiéntase y conviértase para el perdón de pecados. No van a seguir sanidades, no van a seguir señales específicas en este sentido, porque ya se dieron, aquí la estamos viendo. Y vendrá un tiempo en el futuro de la creación de nuevos cielos y nueva tierra, en que Jehová se gozará en medio de su pueblo, y tendremos nuevos cuerpos glorificados, y habrá una nueva tierra y nuevos cielos, y Dios será todo en todo. Mientras tanto, la segunda ley de la termodinámica sigue vigente. Todo tiende a la entropía. Todo sigue teniendo a la descomposición. Pero el plan de Dios final, el plan de Dios consumado, es otra realidad. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros entonces al apreciar el ya, pero todavía no? Hermanos, es súper importante esto, porque afecta todas nuestras actitudes. En Juan 5:24, Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué cosa? Tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida y no vendrá más a condenación. Deberían conocer ese versículo, hermanos. Vamos a repetirlo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida. No dice tendrá, dice tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida y no vendrá más a condenación. Eso es importante, hermanos, porque saber que tenemos vida eterna afecta todo lo que usted hace. Saber que usted no espera vida eterna, ojalá, tal vez, si se porta bien. Saber que en Cristo tenemos vida eterna afecta todo lo que usted hace, sus decisiones, sus relaciones, sus anhelos, todo. Romanos 8 lo mencionamos en la escuela dominical de adultos. Eso sí es digno de memorizarlo todo. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo dio por todos nosotros,
¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y termina con esa lista. Tengo que agarrar aire porque la lista es larga. 38 al final, ¿verdad? Romanos 8, 38 al final. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ninguna otra cosa creada, dice Pablo, por si alguien va a objetar, es que te olvidaste tal cosa. No, ninguna. Ninguna cosa en todo el universo nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo creen? Sí lo creemos. Eso afecta, hermano, el ya de la salvación afecta todo lo que hacemos. Afecta vea, yo sé que suena muy duro y yo no quiero ofender a nadie. Aparte de un problema hormonal o fisiológico que produzca depresión, desbalance emocional, aparte de eso, el cristiano no debería ser una persona deprimida. Y a veces en momentos de consejería, simplemente receto estos versículos que lo repita cuantas veces necesite durante el día. Porque llega a ser, hermanos, no sé, ¿cómo llamaría si Dios le dice a usted, usted es mi hijo, usted es mi ovejita, yo he dado mi propio hijo por usted y con él le voy a dar todas las cosas y usted llegue y dice, ¿quién sabe? ¿Cómo cree usted qué piensa Dios? ¿Qué siente Dios? Pero es que yo he dado, dice Dios, yo he dado señales y tras señales de que es cierto, pero me siento mal. No, hermano, no puede ser así. Estos pasajes son dados precisamente para que no nos sintamos deprimidos, pesimistas, derrotados, dudosos, temerosos. El ya proclamado en este pasaje de Hechos es importante para todos nosotros. En esta vida hay peligros, hay accidentes, hay enfermedades, podría haber persecución, habrá muerte, pero el cristiano es salvo, ya no bajo condenación. Y la salvación consumada, la salvación completa, es segura. Esta confianza plena es una de las implicaciones del ya. Pero hay un todavía no. ¿De qué nos sirve entender el todavía no? El paralítico, así como Lázaro y los demás sanados y hasta levantados de la muerte, volvieron a morir. Era obvio de que esta señal no fue el final. Eso no fue el final. La muerte en su vida todavía no fue superada. Y esta es la parte de todavía no. ¿Y de qué le sirve a usted aceptar de que todavía no tenemos toda la salvación plena de Dios? Le sirve mucho, porque debemos aceptar ser peregrinos en este mundo todavía. Debemos aceptar ser peregrinos, no amando el mundo ya como nuestro Dios, como nuestra finalidad. Hay un pasaje muy fuerte que nunca he escuchado
un sermón, no sé si yo lo he predicado, pero en 1 de Corintios 7, un pasaje que va en contra de todos nuestros días. Se lo voy a leer. Los buses andan propaganda de poder comprar, sacar préstamo fácil, tener no sé qué, no sé cuánto. Los anuncios en la tele, en el internet, nos bombardea de que nuestra felicidad está ligada a algo de este mundo. Una experiencia, un viaje, un placer, cosas materiales. Vea lo que dice Pablo. Esto es vivir en el ya, pero todavía no. 1 de Corintios 7, 29. Esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Los que lloran como si no llorasen. Los que se alegran como los que no se alegrasen. Los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Ese mensaje, hermanos, no tiene sentido en nuestro tiempo. Estamos tan apegados y los cristianos somos susceptibles y tentados de ser tan arraigados que esto no tiene sentido. ¿Cómo? No tiene sentido. Eso es vivir y todavía no. Nada de esto. Ni el mismo matrimonio es permanente. El apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestra respuesta debe ser lo mismo que Pedro predicaba y que la iglesia primitiva practicaba. Volviendo a Hechos, ¿cuál era el resultado de este evangelio? Hechos 2:42, ya lo dijimos el domingo pasado. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en culto, en el partimiento de pan, la Santa Cena, y en las oraciones unos por otros. Fíjese que perseveraba en los medios de la gracia. Hace poquito en la escuela dominical hablamos de los medios de la gracia. Aquí están: culto, predicación apostólica, Santa Cena y oraciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermano? La misma cosa. Eso es lo correcto. Eso es cómo vivimos en el ya, pero todavía no. Tenemos la gracia del Señor, pero todavía no la salvación consumada. Falta peregrino, falta recorrido, falta lucha, falta batalla, falta sufrir. En los versículos que siguen, 44, 45, los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ese es el resultado de haber sido convertidos. Algunos equivocadamente toman estas palabras como un modelo del comunismo, que hay que vender todo y tener todo en común, vivir en comunas. Eso se ha hecho. Han hecho comunas cristianas. Todavía hay sectas que promueven esto. Esto no es un modelo para toda la historia. Está diciendo lo que hacían en ese momento, que se convirtieron un montón en Jerusalén y tenían que ver qué hacían con tantos. Yo creo que hoy, hermanos, pues, el reino de Dios siempre necesita dinero, siempre necesita de nuestras ofrendas. Pero ¿sabe qué creo yo? Yo creo que hoy más bien
lo que necesitamos, de lo que necesitamos disponernos es tiempo. A mí me encanta, me alegra escuchar cuando se invitan. De vez en cuando me comenta alguien, invitamos a los hermanos y la pasamos súper bonito. Si usted no ha invitado a nadie de la iglesia o fuera, domingo es un excelente día para esto. Hágalo. De eso se trata, hermano. Piense en alguien de la iglesia que necesita ánimo. Luchamos y no siempre evitamos la depresión y la tristeza. Caemos, somos débiles. Y para eso se motivaban, se animaban, se ayudaban. Yo creo que hoy, hermanos, no es tanto que vendamos todos los bienes y compartamos, pero tiempo sí sería bueno. Concluyamos. Seremos mejores cristianos si manejamos bien el ya, pero todavía no. Seremos una mejor iglesia si manejamos bien el ya, pero todavía no. ¿Avanzaría más la obra reformada si manejáramos mejor el ya, pero todavía no? La respuesta es claro que sí. Claro que todo sería mejor. Porque cuando confundimos el ya, pero todavía no, se debilita la vida cristiana. Le damos vuelta. Perdón de Dios, que la Biblia enseña que ya tenemos, nosotros lo posponemos. No, perdón en el cielo. Ahorita sigo pecando. Confort, alegría, felicidad en el cielo, no, eso lo quiero ya. Le damos vuelta, invertimos el orden. Y por supuesto, me debilito. Padres, ¿de qué hablan con sus hijos en la casa? O esposos, ¿de qué hablan ustedes en la casa? ¿Se motivan ya teniendo vida eterna? Todavía no la consumación, que sigamos con base en lo que ya tenemos. ¿Cuántos papás motivan a sus hijos varones? Papito, vieras cómo nos encantaría que grande sirvieras como diácono en la iglesia, como anciano en la iglesia, maestro de escuela dominical. ¿Cuántos padres motivan a sus hijos a ser misionero, pastor, estudiar en seminario Farel? ¿Cuántas mamás le dice a sus hijas, hija, cómo me encantaría que te casaras con un pastor, con un misionero? Aunque tuviera que irse del país, estaríamos orgullosos. Maestra de escuela dominical, maestra en el colegio que tenemos. ¿Sabe qué? Yo doy gracias a Dios que mis padres nunca me dijeron, hijito, que estás pensando estudiar, porque ciertas carreras son mejorcitas que otras para hacer plata. Nunca me lo dijeron. Me hablaban de amor por el Evangelio, me hablaban del amor por los perdidos, me hablaban del amor por el reino de Dios, y aquí estoy. Ya, pero todavía no. Pedro dijo, arrepiéntase y convertirse. Ese es el ya. Y al arrepentirnos y convertirnos, tenemos vida eterna y no estamos bajo condenación. Pero luego viene y trabaje, persevere, continúe, esperando la restauración plena de todas las cosas. Querido amigo en Cristo,
El Evangelio no es complicado. El Evangelio no es complicado. El Evangelio es sencillo. Pero el Evangelio es serio. ¿Cuántos dicen conmigo, acepto a este Evangelio, acepto a este Cristo? Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por la señal del cojo sanado, señal del poder ya, el poder y salvación ya de Jesucristo que trajo y que hoy hay y hoy se predica en el mundo. Gracias por esta señal. Y también gracias por la claridad con que Pedro anuncia de que mientras tanto Cristo debe ser recibido en el cielo esperando la restauración de todas las cosas en su segunda venida. Padre, perdónanos cuando le damos vuelta, cuando enredamos estas realidades. Mientras tanto, danos la firmeza, la confianza, la convicción necesarias de entender y aceptar que tú nos has dado vida eterna y a la vez danos la disciplina, la mentalidad, la actitud correcta de saber que esto no lo es todo, este mundo, ni es lo más importante, sino que seguimos hacia adelante esperando la renovación de todo. Ayúdanos, Padre, por tu poder, en el nombre de Jesús. Amén.